Quinta parte de 10 días en Florencia. Capítulo 18. El silencio roto. La pregunta más antigua que sostiene toda historia de amor no es quiénes somos, ni por qué nos encontramos, sino qué hacemos después. Un después difícil, frágil, expuesto a la rutina, pero cargado de la fuerza de quien sabe que ya no puede volver atrás. Rebeca. Era un martes cualquiera en Londres, gris, y con lluvia ligera de fondo. El reloj marcaba las 21:30, su horario de descanso después de las videollamadas, correos y cierres de casos. Rebeca estaba en su pequeño salón en Notting Hill, medio encogida en el sofá con mantita gris. Frente a ella, el disco duro contenía presentaciones, contratos, casos ganados y perdidos, cientos de archivos que eran la medida de su éxito profesional. Todo parecía funcionar bien, pero para ella ya no bastaba. No después de lo que vivió en Florencia. Esa sensación de plenitud, de despojo, de amor verdadero, no quiso verse opacada por la distancia, y pasó 5 días analizando, debatiéndose entre la prudencia y el miedo. No estaba segura de hacer lo correcto, preguntarse si estaba bien reiniciar una historia que entonces parecía destinada a quebrarse, si era una imposición emocional o una elección auténtica. Pero en el borde de la conciencia, la presencia de Sarocha brillaba con una claridad que no podía ignorar, así que se levantó del sofá, se dirigió a su escritorio, encendió el portátil y abrió WhatsApp en la ventana del navegador. Vio el chat con Sarocha, un par de mensajes previos, mensajes de cariño, pequeñas despedidas, pero no había habido conversación en 5 días. Sintió pánico. Voy a escribir, y se cansará de mí, ¿qué diré? ¿Y si suena desesperado? Se detuvo, respiró, y tipeó. Hola Sarocha, solo quería saber cómo estás, me gustaría saber de ti. Y antes de que la voz de la prudencia se instalara, apretó enviar. El mensaje viajó por cables y nubes, y ella esperó. La sala quedó en silencio. El reloj sonó. Un pálpito, un segundo. Llegaron las 21:35, 21:40, 21:45. Nada. Y el corazón latía con el eco del ruido sordo del tiempo. Sarocha. Era la madrugada en Bangkok, cerca de las 4 de la mañana. Sarocha dormía en su cuarto, con el ventilador, girando lentamente sobre su almohada. La ciudad vivía su madrugada impersonal. Luces, bocinas, gente que nunca duerme realmente. Un sonido clic-clic la despertó. Una notificación en WhatsApp. Con el sueño aún pesado, tomó el celular sobre la mesa y leyó. Hola Sarocha, solo quería saber cómo estás, me gustaría saber de ti. Sintió que el aire en sus pulmones se detenía. Por un instante, se sintió de nuevo la mujer en Florencia, con los dedos exactos de Rebeca acariciándola, con el roce difuso de esa promesa de existencia. Respiró, hola, contestó, y dejó pasar los minutos que la distancia reta. Luego tipeó. Rebeca, llegaste justo al silencio que no sabía si debía cuidar o romper. Gracias por atreverte a escribir. Quiero saber de ti también. Envió. El mensaje cayó en el vacío de la madrugada. Ni una oración le importó hasta entonces más que esa mini conversación. Esa noche conversaron casi 1 hora, tiempo más largo que cualquier mensaje de apoyo que se habían intercambiado anteriormente. Hablaron de reencuentros con la rutina, del peso del silencio, del miedo a haber sido presas de una ilusión. Compartieron detalles tontos. La canción que no podían dejar de escuchar, una taza de café demasiado fuerte. Rebeca confesó. Pensé que me alcanzaría con lo que vivimos en Florencia, pero me di cuenta de que eso no es suficiente. La vida pasa, y si no lo hablamos, será un recuerdo hermoso, nada más. Sarocha susurró, en letra. No quiero que sea solo un bello fantasma. Quiero que se sienta en la piel, a pesar de la distancia. Decidieron algo impulsivo. Durante la semana hablarían al menos 10 minutos diarios, sin falta, aunque fuera tarde, aunque fuera en un descanso inesperado. Y lo hicieron. Rituales de un amor a distancia. 7 de la mañana en Londres, 1 de la tarde en Bangkok. Su primera llamada matutina duraba justo 10 minutos. Un saludo, un beso virtual, una frase de aliento, un ¿cómo te has sentido? Sincero. Se enviaban al final del día una frase en voz de carta. Hoy me acordé de ti al atardecer. Vi una pareja en el parque y soñé despierta que estabas conmigo. Eran pequeños detalles, pero latían fuerte en sus corazones. Compartían fotografías durante el día, capturas de escritorio, el café mañanero, un pincel junto a un lienzo, la calle mientras iban a casa. Durante los fines de semana las conversaciones eran más largas,
Reían, lloraban, se hacían promesas. El pacto dio una forma que ninguna esperaba. No era un salvavidas, era un altar a lo que habían sido capaces de construir. Amor sin intenciones utilitarias, sin posesión, sin futuro, pero con sustancia infinita. Ambas tenían días intensos. Rebeca se debatía entre un tribunal en Londres, una reunión urgente virtual a medianoche con Nueva York, la cena con el bufete. Se sentía culpable por los silencios, pero siempre encontraba los 10 minutos, aunque caminara por el office con auricular o se tomara el descanso en el baño. Sarocha tenía una exposición pendiente. Lidiaba con galeristas. Acetona en las manos, pintura fresca. Tenía días que terminaban a las 2 de la mañana y todavía pintaba. Y ahí, desde el lienzo, marcaba los 10 minutos para hablar. Había risas leves en ese tiempo, un desenfoque de cámara, un ronroneo extraño, un beso a la pantalla. Y había también preguntas profundas. ¿Te da miedo que no sea suficiente? ¿Y si un día nos acostumbramos a no existir juntas, cómo será volver a vernos? Respondían con palabras suaves, pero el silencio, esa pausa donde los ritmos de la respiración coincidían, decía más que cualquier confesión. Rebeca, en Londres, su madre notó un cambio, que Rebeca hablaba menos del trabajo y más de lo que sentía. Su madre una tarde le señaló: «Estás más sabia». «No, estoy naciendo otra vez, y me vas a contar». Rebeca sonrió. «Pronto, madre». Sarocha, en Bangkok, Nam rindió un reporte tras custodiar una llamada entre un artista y Sarocha. «Te veo, más suavizada, con más luz adentro, pero más distraída». «Estoy reconstruyéndome», dijo Sarocha, sin agregar más. La madre de Sarocha también notó el cambio. «Has rejuvenecido, pero estás menos presente, como si vivieras dividida». «Lo estoy, ¿y estás bien con eso?» «No sé si bien, pero estoy más viva que nunca». Con el paso de los días, los 10 minutos diarios se volvieron sagrados. A veces eran risas, memes, ideas surrealistas de verse en Perú o en Italia otra vez. A veces, el silencio daba lugar a que simplemente respiraran. En otros días, las conversaciones revelaban grietas emocionales. «Me dan ganas de escaparme contigo un mes. Yo quiero que nos encontremos en un espacio neutral. ¿Por qué esto duele tanto y me hace sonreír?» Y respondían: «Porque no sabemos cómo sostener lo eterno, porque esto nos exige, nos duele y nos hace infinitas, porque el amor real no es cómodo ni previsible». Una noche, tras semanas intensas de llamadas, enviaron un mensaje en simultáneo. «Rebeca, ¿y si planeamos un fin de semana juntas? Ya sabes, en cualquier lugar, París, Estambul, lo que ambas podamos». Sarocha: «Sí, me encantaría. Lo planificamos cuando quieras». Y se descubrieron de nuevo juntas, imaginando una cita aérea, una cueva de amor cosmopolita, un reencuentro en un lugar que no estaba definido aún, pero donde el alma ya lo habitaba. Reiniciar la rutina no fue fácil. El silencio que al principio las atemorizaba, ahora las hacía crecer. El pacto diario era un testimonio de que lo que pasó en Florencia no había sido un espejismo, era un comienzo. Y aunque el tiempo, el trabajo y la geografía las retaban, aprendieron que su amor no se mide en presencia física, sino en voluntad. Se dice que la distancia puede apagar el fuego, pero también que lo que no se convierte en ceniza, alimenta brasas eternas. Rebeca y Sarocha eligieron cuidar sus brasas. Decidieron que el silencio no sería un obstáculo, que 10 minutos al día podían contener el infinito. Y así, en la cotidianeidad que las separa, eligen no soltarse, porque el amor real vive en las decisiones pequeñas, en los gestos nunca triviales. Una llamada, una foto, un mensaje, 10 minutos. Y eso es más sólido que 1000 promesas no cumplidas. Capítulo 19. 6 meses después, esto puede ser real. La decisión tomó forma como un suspiro largo tras una noche de insomnio. Rebeca, en Londres, se despertó a las 3 de la mañana con una certeza que no era nueva, pero adquiriendo una urgencia que no podía ignorar. «Necesito verla». 6 meses habían pasado desde que estaban en Florencia, para intentar sostener el fuego. Se habían aferrado a mensajes y llamadas, habían imaginado un encuentro físico, habían soñado con la idea de verse de nuevo, pero nunca se habían abrazado cara a cara desde que Rebeca emprendiera el regreso a Londres aquella mañana en el aeropuerto florentino. Esa madrugada, post-it brillante pegado en su espejo. «Reserva vuelo a Bangkok». Fue casi una orden, más que una idea. Llamó a su jefa. «Necesito ajustar mi agenda. Voy a Tailandia una semana». Silencio. Luego,
Es para una red de trabajo. Reportaré todo a mi vuelta. La jefa no preguntó, solo aceptó el permiso. Reservó el vuelo en silencio, planeó el reencuentro, como quien oculta la última pieza de un tabú. Había miedo. ¿Y si esto era solo una construcción emocional? Una fantasía que se disiparía al verse de nuevo. ¿Y si entre lo que sentían en Florencia y la vida real había un abismo? Meses de llamadas habían construido una ilusión sustentada en gestos. Un GIF, una despedida, un mensaje de buenos días. Pero nada reemplazaba, ni podía, la sensación del abrazo, del contacto, del olor, del ruido compartido. En el avión hacia Bangkok, Rebeca no se sirvió café, no vio series, no leyó, solo durmió, apenas, con la tarjeta de embarque entre los dedos, respirando lento. Quería que el tiempo se alargara y se acortara a la vez, que los 300 asientos fueran una línea de historia que conectaba dos mundos con un nudo de amor indeleble. Llamó a Sarocha 2 horas antes de aterrizar. La voz de Sarocha tembló cuando respondió. Hola Rebe, ¿cómo estás? A horas de verte. Solo por eso estoy mejor que nunca. Beca, estás acá. Y fue esa palabra, breve, suspendida en la línea telefónica, lo que hizo que Rebeca llorara en silencio, en el asiento 22B. Sí, contestó. He venido. El avión se asentó. Los arrozales verdes, el calor húmedo. Cada indicación del piloto hizo que el corazón se acelerara. En el aeropuerto, cuando Rebeca salió por la puerta de llegadas internacionales, el calor la golpeó como un puño suave. Miró alrededor, gente abrazándose, organizadores locales con carteles. Pero ahí, tras la puerta, estaba Sarocha con un pañuelo, vestida con un vestido ligero, un ramo de flores silvestres en la mano. Todo se detuvo. La gente siguió, el ruido siguió, pero su mundo estaba allí. Y una vez más, se dio cuenta de que lo que sentía no era fantasía. Era carne, piel, hueso, calor. Ambas titubearon antes de caminar una hacia la otra. Parecía que se reconocían, con un cuerpo nuevo. Desde Londres y desde Bangkok, con un beso en los párpados, como un rezo, con un abrazo que duró más de un minuto. Te ves hermosa, susurró Rebeca contra la mejilla de Sarocha. ¿Y tú? Eres tú, respondió Sarocha con voz temblorosa. Y se miraron, se leyeron, no necesitaban hablar, ninguna de las dos. Tomaron un taxi hacia un pequeño boutique hotel en Sukhumvit. Pasaron por mototaxis, por calles de luces y olores que Sarocha ya conocía, pero que ahora Rebeca absorbía con la mirada embobada. Silencio casi absoluto, como si el viaje tuviera solo un propósito: estar juntas. Rebeca se atrevió a tomar la mano de Sarocha en la guantera del asiento. La piel suave en el calor de la ciudad le pareció milagrosa, y en esa mano hubo más preguntas que ventanas. Entraron en la habitación del hotel con ansias contenidas. Cerraron la puerta y se miraron. Las luces débiles, el aire acondicionador, el silencio. El mundo se encogía de nuevo para ellas. ¿Esto es real?, preguntó Sarocha, con la voz rasposa de quien llora pero no lo recibe. Sí, respondió Rebeca con un beso en la boca. Se abrazaron, se tocaron, se pensaron, se dijeron todo. Se acostaron en la cama seguras, sabiendo que la distancia de los últimos 6 meses se diluía en ese instante. Y por un momento, tuvieron miedo de hacerlo real, miedo de no volver a ser eternas como en aquellos 10 minutos diarios de llamada. Y sin embargo lo hicieron. El roce fue tembloroso, las manos al buscar el cuerpo de la otra, como buscando un camino perdido. Se respiraron en los labios, volvieron a explorarse las clavículas con la boca, los hombros, el cuello. Cada beso era una reconstrucción de historia, cada caricia una pregunta: ¿me sigues sintiendo? No se apresuraron, no quisieron nada más que cercanía, y se entregaron al cuerpo con reverencia feroz. Fue lento, intenso, con un temblor que les calaba los huesos. Nada fugaz, como si se negaran a perderse de nuevo. ¿Te acuerdas?, preguntó Rebeca entre gemidos suaves la primera vez. Esa noche supe que eras mía. Lo recuerdo, respondió Sarocha, pero ahora te siento más real. Y juntas, entre los surcos de una nueva noche, confirmaron que el amor que cultivarían ya no estaría solo en llamadas de 10 minutos. Sí, el reencuentro había respondido la pregunta. Era real. Lo sentían. Al día siguiente, despertaron entrelazadas. El sol tailandés se colaba por la cortina, anunciando un nuevo día. Se tomaron un café en la cama. Hablaron de las llamadas, de lo difícil que fue sostener los 10 minutos entre rutinas. Rieron con orgullo. Luego, bajó la voz. ¿Estás segura?, preguntó Rebeca, de que esto no se acabará cuando regrese a Londres otra vez. No lo sé, yo tampoco. Entonces, entregarlo todo, aunque duela, aunque signifique vivir entre pasajes de avión. Rebeca la abrazó,
Le apoyó la cabeza en el pecho. Contigo estoy dispuesta. Y yo. Hablaron de inseguridades. ¿Y si nunca tenemos un hogar juntas? ¿Y si esto termina? Pero también de posibilidades. ¿Y si un día decido vivir en Bangkok? ¿Y si la próxima vez soy yo la que viaja a Londres? ¿Y si decidimos hacerlo de nuevo, en otro punto medio? Se miraron con ternura, ambas dispuestas a arriesgar. Asumieron un compromiso. Las llamadas ya no serían solo 10 minutos al día. Serían fines de semana juntas al menos cada 2 meses. Cambiarían de zona horaria, pero no de intención. Se sellaron el pacto con un beso nocturno. Un susurro. Aquí, una vez más, empezamos de nuevo, pero esta vez, sin distancia de por medio. Y se abrazaron para dormir. La mañana siguiente en Bangkok marcó una diferencia. No era solo un reencuentro pasajero, era un nuevo capítulo. Se tomaron una selfie en la cama, con las sonrisas marcadas por el cansancio y el llanto contenido. ¿Juntas otra vez?, preguntó Rebeca. Sí, respondió Sarocha, acomodándole el cabello. Se miraron, y en los ojos reconocieron lo que habían sabido desde el aeropuerto. No fue un espejismo, era tan real como el calor en sus manos. Y ese día, entre sudor y mariposas, iniciaron el periodo en el que amar juntas significaba atravesar fronteras, vuelos, incertidumbres, porque, sí, podían ser reales, podían hacerlo real, de verdad. Capítulo 20. El fuego que nos habita. Llegada al hogar de la madre de Sarocha, Bangkok parecía latir distinto aquella tarde. No importaba cuántos viajes Rebeca hiciera, nunca dejaría de sorprenderla la forma en que la ciudad se sumergía en su propia noche, tan caótica y acogedora a la vez. El taxi las dejó al final de una calle arbolada. Un pequeño portón metálico daba paso a un pasillo cubierto de plantas. Arriba, en el segundo piso, estaba la puerta de la casa de la madre de Sarocha. Tocaron al mismo tiempo. El timbre sonó escaso, pero pareció llenar un espacio vacío de emoción y nervios. Cuando la madre abrió, su rostro surgió cálido, con la seguridad de quien acoge a alguien que ama. «Bingo», exclamó con entusiasmo. «Así que eres tú». Por fin, se abrazaron. No hubo formalidades, solo un abrazo largo de bienvenida que envolvió a Rebeca en un abrazo ancestral. «Bienvenida a mi hogar, querida», dijo la madre de Sarocha, soltándola y tomando su mano. «He escuchado tantas cosas de ti, gracias por llegar». Rebeca sonrió emocionada. «Gracias por recibirnos. Pasen». Pasen, les hizo un gesto hacia el interior. La casa estaba llena de fotografías. Una Sarocha niña con su madre, con su padre. Frascos de hierbas, pequeños jarrones de cerámica, muchas plantas colgantes. ¿Quieres té o algo fresquito para el calor?, preguntó la madre ocupada ya en la cocina. «Té helado me encantaría», respondió Rebeca. «Muchas gracias». Sarocha siempre hablaba de alguien tan especial, continuó la madre con una mirada curiosa hacia su hija. «Mamá», respondió Sarocha con una mezcla de risa y vergüenza. «Rebe, esta es mi madre». «Un placer», dijo Rebeca, tomando la mano que le ofrecían. «El placer es mío, querida», le besó la frente con suavidad. «Sientan el hogar como el suyo». Tras el té, la madre propuso que cenaran juntas. Preparó pad thai y ensalada de papaya, dos de sus platos favoritos, con una sonrisa orgullosa. La conversación fue amena. La madre preguntó por el bufete, por los cuadros de Sarocha. Rebeca contó su triunfo en un litigio internacional, y Pillarat la escuchaba con admiración y ternura. Luego, le habló de la infancia tailandesa de su hija, de los años en que vivieron en Chiang Mai y recorrían el mercado juntas. Sarocha contó historias de la pequeña plaza donde grababa piedras con flores, de la tarde que vendía helados en bicicleta para tener su primer pincel. Rebeca escuchó con interés. Descubrió a la niña detrás de la pintora reservada. Hubo risas, anécdotas, nostalgia compartida. Rebeca se sintió parte por primera vez de esa historia familiar. Por la noche, después de cenar, todos tradujeron una canción pop tailandesa entre risas. «Estoy muy feliz de que estés con mi hija», la madre dijo en voz baja, esa frase que iba directo al corazón de Rebeca. Ella la miró, agradecida, sintiendo que la aprobación materna significaba mucho más de lo que esperaba. Regresaron en tuk-tuk al departamento de Sarocha. Era pequeño, en el 9º piso, desde donde se veían luces de la ciudad. Uno pensaría que esa vista relajaría, pero en ese momento las emociones se atestaban tan densas, que la proximidad se encendía con cada paso. Encendieron la música. No dijeron nada al principio, se quedaron mirándose. Había una electricidad predecible en el aire. Cuando Sarocha encendió algunas velas perfumadas de jazmín,
Supo que ese ritual silencioso la sacaría del abrazo de la cena para situarlas en otra dimensión. Se aproximaron hasta tocarse. Rebeca tomó la mano de Sarocha y la besó con delicadeza en la yema de los dedos. Esa simple caricia fue como prender un interruptor. Se quitaron la ropa en silencio. Cada prenda que se desprendía les revelaba una intimidad extraña, nueva. El departamento se incendió en su piel. El primer beso largo las puso al borde del abismo. Recorrían el cuerpo, lentamente, como cautivas del tiempo. Cada recorrido era un descubrimiento, cada jadeo una promesa. No puedo creer que estés aquí, murmuró Sarocha entre besos. Me haces sentir que puedo renacer. Contigo siento que existo sin miedo, respondió Rebeca con voz temblorosa. El fuego subió. Los cuerpos respondieron con hambre, con temblor contenido. No fue solo sensualidad, fue una comunión, un ritual que prendía el cuerpo y la conciencia. El apartamento se convirtió en una marmita donde el deseo y el amor se mezclaban en sudor y deseo de no soltarse. No había prisa, no intentaron prolongar lo imposible. Sabían que la urgencia estaba en la verdad de ese instante. Cuando llegaron juntas a la cima, lo hicieron abrazadas, como si se sostuvieran para no caer. Se quedaron adentro del orgasmo, en mudez compartida, en una forma de celebración íntima. En la madrugada no salió fuego, salió calor, salió confesión. Se quedaron abrazadas en la cama, con solo las velas encendidas, y el perfume del jazmín colándose por el aire. Tengo tanto miedo, dijo Sarocha en voz muy baja. ¿De qué?, preguntó Rebeca, mientras acariciaba su cabello. De que esto sea un espejismo, de que no somos capaces de sostener la distancia. Yo también tengo miedo, respondió Rebeca con honestidad, pero lo estoy intentando porque quiero que sea real. ¿No te intimida esto?, preguntó Sarocha casi sin aliento. Que llamarte mi compañera ya no suene a fantasía. Me tira adelante, dijo Rebeca, tocando el centro del pecho de Sarocha con la punta de los dedos. Yo siento las mismas brasas, susurró Sarocha, y se quedaron en silencio. El viento entraba a ratos por la ventana, trayéndoles el murmullo de la ciudad. Sus cuerpos aún vibraban, pero las palabras que flotaban eran ecos y promesas. Entonces, sin hablarlo, se besaron otra vez. El beso fue una especie de solemnidad, una humildad convertida en fogata. No fue urgente. Fue prometido, una forma nueva de llegar a una conclusión emocional. No querían que se acabara. No querían que ese fuego se extinguiera por el gesto de la distancia ni por los ritmos del día siguiente. Se durmieron en los brazos, con el cuerpo vibrando, como si todo el amor compartido la noche anterior fuera demasiado grande para dormirse. La madrugada fue cálida. La noche guardó el secreto. En la mañana llegaron los rayos. Encontraron dos cuerpos abrazados aún en el colchón. Se tocaban sin urgencia, reteniendo el calor. El departamento olía a cuerpo, a jazmín, a sudor dulzón, y a promesa, a aceptación, a un pacto que ni la geografía podría romper. Rebeca despertó primero. Observó a Sarocha dormida. Sintió que la vida entraba en cada poro. Cuando Sarocha abrió los ojos, vieron el reflejo de su fuego en las pupilas. No hubo prisa al hablar. No fue necesario. Te quedas unos días más, ¿verdad?, susurró Sarocha. Contigo, respondió Rebeca, dibujando su espalda con la yema de los dedos. Me quedaría toda la vida. Y así, entre brasas encendidas, dio comienzo un tiempo nuevo. El tiempo del hogar compartido. Capítulo 21. Quédate. La mañana siguiente al incendio emocional fue suave. El sol tailandés entraba a través de las ventanas abiertas, perfumando el departamento con luz y calor. Esa mañana, no hubo prisa ni rituales cotidianos, solo dos mujeres acostadas, acariciándose los cuerpos, mientras escuchaban los murmullos lejanos de la lluvia que asomaba en el horizonte. Sarocha despertó con el rostro aún alimentado por el contacto cercano de Rebeca. Su respiración lenta tejía una red de ternura con la que tejió sus pensamientos. Levantó la sábana con un gemido suave. Acarició su cara, sus hombros, su espalda, con una intimidad profunda, sin discursos, solo con vello y piel como lenguaje. Buenos días, susurró Rebeca al abrir los ojos, y la sonrisa que iluminó su rostro lo dijo todo. Buenos días, respondió Sarocha con voz ronca. No te vayas. ¿Qué?, preguntó Rebeca, sorprendida, pero con el cuerpo aún adherido al abrazo. Quiero que te quedes conmigo, continuó Sarocha. Aquí, ahora y siempre. No lo dijo como un capricho. Lo dijo con la urgencia de quien sabe que no quiere retroceder. Lo dijo sin rodeos. Lo dijo con el peso de las horas compartidas, de los susurros en la madrugada, de los silencios que lo dijeron todo, de los vuelos entre Londres, Florencia, Bangkok. Lo dijo con una claridad,
casi dolorosa. Sí, aceptó Rebeca con voz temblorosa. Sí, me quedaré. Ese sí fue una explosión contenida y eterna. Un te amo sin decirlo, un te necesito profundo, un todo lo demás ya no importa. Tras el desayuno, algo en el aire de la habitación empezó a temblar con esa certeza profunda que no se puede fingir. Sentadas frente a frente en el colchón, con las mantas enrolladas a su alrededor, comenzaron a hablar como nunca. Voy a renunciar a la exposición de junio, anunció Sarocha con seriedad. Quiero construir una vida contigo. Renunciaré al bufete, contraatacó Rebeca. Se miraron. No era un impulso irracional, era un compromiso sopesado desde el corazón. Era el punto en que dos brújulas distintas se alineaban en dirección al nosotras. ¿Esto es un sueño?, preguntó Sarocha como si no pudiese creer lo que estaba ocurriendo. Es la vida que quiero, respondió Rebeca, aunque el futuro sea incierto. Se levantaron, se besaron, se abrazaron, y el fuego nacía de nuevo. Sin prisa, el día se envolvió en planes. Buscar un departamento juntas, buscar posibilidades de trabajo para Rebeca en Bangkok, buscar apoyo logístico para el traslado de Rebeca desde Londres. Ese día fue ritual. No había certeza en nada excepto en el compromiso de permanecer. Comenzaron a dibujar su vida juntas. Estoy asustada, confesó Sarocha, mientras paseaban por una galería. Yo también, respondió Rebeca, pero contigo me atrevo a todo. Se vieron. Dos mujeres que se diseñaban en tiempo real, dos latidos que intentaban sincronizar sus ritmos. Era un acto de valentía tan grande que el mundo podía parecer secundario. Esta historia ya ha llegado a su final. No olvides suscribirte, darle me gusta, compartir y seguir disfrutando del canal.